Ahora sí creo que también, como viendo todos los resultados de por medio y cómo fue, por eso me siento como extraña, porque tenemos derrotas, triunfos, entonces como sacar los aprendizajes en donde nos fue bien y también hacer una evaluación más exhaustiva del por qué no ganamos, ¿cierto? En el caso de Ñuñoa y en otras comunas. Y eso creo que es importante hacerlo poniendo la pelota en el piso, con harta, o mirando el paneo más integral. Y está bien, nuestras emociones es parte de la política, yo eso creo que es importante decirlo, ¿cierto? No ocultarlo, y por eso también digo que nos duele, obviamente. No estaba al menos en nuestros deseos, teníamos mucha intención de mantenernos en Ñuñoa, sobre todo porque la gestión que había tenido Emilia era una buena gestión. Entonces los problemas no iban tanto por ese tema, ¿cierto? Sino que quizás hubo otros factores. ¿La vieron venir? ¿Qué factores ves ahí? O sea, en términos generales, y ahí me voy más a lo abstracto, más que en Ñuñoa, porque la verdad tampoco es parte de mis comunas en el distrito, entonces desconozco quizá los detalles, pero sí puedo decir que, viendo también donde nos fue bien, hay factores comunicativos bien relevantes, digo, de cómo se logra visibilizar lo bien que se hace, ¿cierto? De cómo se logra generar conexión, cercanía, empatía, y también de visibilizar las dificultades. Y en eso creo que en el caso, por ejemplo, de Macarena Ripamonti, ella logra transmitir, ¿cierto?, con todos los desafíos que estuvo en el camino, o sea, el incendio tremendo que tuvimos a principios de año, y mostró, ¿cierto?, la gestión. Y yo creo que eso también nos abre la inquietud. Quizás en otros lados no logramos mostrar todos esos desafíos, no logramos mostrar que había una buena gestión o hitos, ¿cierto?, relevantes que iban en pos del bienestar social. O a lo mejor es un discurso muy maqueteado, de que mostremos triunfos y menos autenticidad. Los problemas, ¿cierto? Sí, claro. Y que quizá en ese sentido el carisma de Macarena o de Tomás hace más visible eso, ¿cierto? Que esto no es todo color de rosa, sino que también a veces incluso cuesta hacer unas peleas internamente. A ellos han tenido algunas diferencias inclusive con el gobierno dentro de su gestión, pero entendiendo que su rol son distintos, y en este caso a ellos les toca gobernar localmente, les toca administrar y también tener un rol de mayor cercanía con sus vecinos que quizás lo tengan otras autoridades. Es que lo que pasa es que, a ver, creo que el Frente Amplio ya empezamos a tener cierta sintonía, y lo digo incluso como mi propia lista, que fuimos al Comité Central, era una lista que estaba integrada por distintos sectores, digo, también había militantes de Revolución Democrática, nosotros apoyamos también a otros liderazgos localmente, entonces está más mezclado el asunto quizás que solo decir... pucha, qué pena que perdimos quizás candidatos que en su momento fueron presentados por Convergencia Social. Creo que está más complejo que eso el escenario. Y además porque me parece que la militancia ya más de base en realidad le importa un comino esto de las tendencias y los lotes, y más bien ve liderazgos y también... digo, lo difícil que es construir el liderazgo hoy en día, ¿cierto? Levantarlos, proyectarlos, y eso ha sido, por ahora, ¿cierto?, parte de la construcción de nuestro partido. Es decir, hay varios militantes que entran porque consideran que tal liderazgo, lideresa o proyecto en tal comuna, bla, 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 lo ha hecho bien, y que por eso quiere adherir a nuestro proyecto. Yo creo sí que tenemos el desafío de ir obviamente más allá, y en ese sentido igual me deja un poquito más tranquila, digo un poquito porque veo a la derecha que también creo que es desafiante hoy por hoy enfrentarla, pero iba a decir antes de eso que dentro de los resultados, en términos de cantidad de votos de concejales, que es como donde se miden las fuerzas, el Frente Amplio es hoy día el partido político más votado del oficialismo. Y eso también nos proyecta de buena manera, digo. No es suficiente en ningún caso, porque al otro lado también tienen muy buen resultado a la derecha, y cada uno de sus partidos, y por lo mismo el desafío también está en ver qué es lo que tenemos que hacer para crecer más, y qué está sucediendo en términos de complejidad para poder darle más potencialidad a nuestro proyecto. Y en ese sentido, yo veo también que nuestra
fuerza territorial, le falta todavía perspectiva, crecimiento e inserción. Una aseveración de esa connotación me hace falta ver con mayor profundidad los resultados, porque un liderazgo como el de Vodanovic también hay que cuidarlo. Y este escenario te demuestra distintos resultados. Creo que tiene mucha proyección. Lo demuestra no solamente sus votos, creo que también tiene y logra, ¿cierto?, conectar más allá de Maipú, me da la impresión, ¿cierto? Muchos de nuestras candidaturas quisieron tener foto, incluso más allá de nuestro partido, hay que decirlo. Buscaron acercarse a Tomás también con esa misma intención. Que un indicador súper práctico. Totalmente, porque muestra que logra hacer esas conexiones importantes desde su gestión y también de lo que logra visibilizar, pero creo que es importante que, más allá de que la presidencial, entiendo y lógicamente es muy relevante para nuestro sector, yo creo además que la pelea no está dada. Independiente de que la derecha hoy día esté festinando, me parece que es bien poco autocrítico, ¿cierto? La celebración que hacen a priori, entendiendo que su candidata, Marcela Cubillo, pierde, era una de las posibles candidatas presidenciales, ¿cierto? Más allá de Evelyn Matei. Lo mismo con Carla Rubilar, una derrota de 24 años en el gobierno local de Puente Alto, una comuna tremendamente grande y que además a mí me pone muy alegre que la haya ganado Matías Toledo. O sea, creo que es también por lo menos uno de los triunfos que tenemos el día de ayer. Pero sí. Lo que pasa es que hoy sí, puede ser. O sea, no quiero descartarlo porque además no es real, no estamos descartándolo. Es parte de lo que vamos a conversar y lo más probable es que los próximos comités central sean también importantes en ese sentido. Pero me pasa que también tenemos que hacer un par de evaluaciones previas antes de tomar esa decisión, porque la idea no es, y así lo hicimos en su oportunidad, o sea, cuando levantamos la candidatura del presidente, no fue tampoco que dijimos ya, le dimos buenas a primera, le dimos más vueltas, buscamos más gente, fue un proceso largo para llegar a Gabriel, que finalmente representa perfectamente bien nuestro, en el fondo, lo que nosotros queremos representar, el ethos, claro, del Frente Amplio. Entonces, en ese sentido, claro, estamos quizá muy encima, yo no lo descarto, creo que tiene una potencialidad grande. Además, quiero rescatar otras figuras que me parecen relevantes. O sea, el triunfo de Macarena Ripamonti, que estuvo en su momento, la estadística supuestamente decían que iba a estar apretado, y se logra posicionar dentro de las alcaldías más votadas de Chile. También veo harta potencialidad y proyección en su liderazgo, así que quizás tenemos más de una carta de la que hablar en esa conversación. Y también va a depender de ello, digo, o sea, porque asumir una candidatura presidencial es palabras mayores y para eso hay que tener harta disposición y fuerza. Bueno, primero, estoy totalmente en desacuerdo porque no sé en base a qué hace ese análisis electoral. Al contrario, como dije al principio, o sea, la medición de las fuerzas políticas usualmente se hace con las votaciones de concejalía y lo primero que veo es que el Frente Amplio es el partido político, ¿cierto? En términos claro, es que si lo consideras partido, porque yo creo que en el análisis de Jaime el Suma socialista, Partido Socialista, PPD, como coalición, claro, el Frente Amplio como coalición. Así, claro. O sea, es que nosotros somos un partido y claro, quizás antes podría haber hecho esa comparación como Frente Amplio, pero nosotros tomamos una decisión y además estas elecciones ratifican que fue correcta, que teníamos que unirnos como un partido político. Y eso, de aquí en adelante podemos hacer también más mediciones, pero con ese primer resultado que tenemos como primer partido, esta es la primera vuelta que tenemos en términos de elecciones. Así que a mí me parece un buen resultado, entendiendo, ¿cierto?, que tenemos que medirnos con la derecha. Ahí me parece que el desafío es crecer. Pero si nos medimos, ¿cierto?, con los compañeritos de al lado, estamos bien. Y me parece bien patudo de Jaime Araya tratar de decir que o sea, como que estamos en un segundo lugar en comparación con ellos. No creo que sea el caso, al contrario. Y en ese ánimo, ¿qué posibilidad hay de reparar las relaciones? Ya, ese es otro tema. Yo creo que
primero ahí hay que poner disposición de todos. No han sido además semanas fáciles, al contrario, hemos tenido problemas graves. Y allí, como siempre, el diálogo, el buscar la unidad a propósito de estas elecciones, que en los lugares en donde fuimos juntos nos va mejor que cuando vamos separados. Eso se ve en las gobernaciones regionales, se ve en las alcaldías. También el buscar el sentir que los triunfos sean colectivos, independiente de que está a la alcaldía, por ejemplo, en el caso ya sea de Tomás, es una alcaldía del oficialismo que se logra ganar. Y yo pienso que tenemos que dar ese pasito para allá, pero para darlo también hay que confluir en las ideas. Hay que pensar si queremos ir juntos, ¿cierto?, en una próxima elección presidencial, en un programa conjunto, que por mientras, más allá de estas dificultades que hemos tenido en coyunturas complejas, me parece que en términos de la discusión de fondo, más allá de que muchas veces no las hemos saltado, pero igual hemos navegado durante este tiempo con esas diferencias. Y eso se muestra también en las votaciones, independiente de que de repente tenemos distancia, igual hay momentos en donde hemos sabido defender nuestros proyectos. Y yo recogería también esos momentos para mostrarnos que hay más cosas que nos unen o debieran unirnos, sobre todo frente a una posible unidad de la derecha. Eso debiese ser más importante, poner el foco en nuestra unidad del sector. Mira, yo de todas formas le voy a decir lo que siempre decimos, y que me parece bien, que el presidente toma estas decisiones y además hay otras cosas y elementos que se toman en consideración. Ahora, respecto a lo que tendería a pensar, es que igual va a haber un cambio en la medida que van a haber ministros y ministras que quieran ir a la próxima elección o subsecretarios, y ahí va a haber un movimiento de piezas necesariamente que se va a dar. Entonces, en ese sentido, sí me parece importante que el equilibrio de fuerzas representadas dentro del gobierno se mantenga. O sea, primero porque hay representación electoral, ¿cierto? Pero segundo porque entiendo que si uno rompe esa dinámica, se generan más problemas todavía y tenemos hartas reformas que sacar del Congreso. Entonces, yo buscaría la mejor forma para que desde tanto el trabajo que se puede hacer en la composición del gobierno, como también desde, esperaría, un proceso de diálogo programático, logremos la mayor unidad en este escenario, que no es fácil y que no va a ser más fácil, ¿cierto?, al transcurrir de los meses. Pondría mi esfuerzo ahí. Yo pienso que va a haber un cambio. O sea, no... ¿Y ese cambio debiera incluir a la ministra Toá si es que quiere ser candidata? Porque está, digamos, la postura de Jaime Araya y otros de que no necesita renunciar para ser candidata a presidenta. No, o sea, esta es mi posición personal. Yo pienso que es mejor tener a los candidatos fuera del gobierno, porque les da más libertad, posibilidad de posicionarse, de decir y plantear sus propias ideas y no estar amarrado a la visión del gobierno, a la gestión que se tenga que hacer. El trabajo, además, de los ministerios es arduo. No veo que sea compatible ese trabajo con hacer campaña. Pero ¿tú crees que en todo caso, en el caso de Carolina Toá, de alguna manera como que cumplió un poco el ciclo, que sería bueno un cambio, por ejemplo, en la jefatura del gabinete? Entendiendo que es atribución del presidente, etcétera, no, pero como claro, mirando en términos políticos. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que debiera haber un cambio también pensando que va a haber, espero, ¿cierto?, que se crea este Ministerio de Seguridad y eso pueda reordenar un poco la cosa. Si igual es bien complicado mantener las labores de seguridad en el Ministerio del Interior. Y yo espero que durante este mandato de este gobierno tenga la posibilidad de que tengamos este nuevo ministerio y eso también va a reordenar necesariamente las atribuciones. ¿Quién se dedica a qué? Que yo igual lo quiero plantear porque también lo he dicho y quiero reiterarlo. A mí me parece injusto que salga Carolina Toá casi atribuyéndole todo el suceso de Monsalve como si fuera una responsabilidad de ella, cuando es una responsabilidad personal y, digamos, penal, ¿cierto?, de Monsalve, porque se entremezclan varias cosas. O sea, yo he visto que a la ministra la han culpado, ¿cierto?, por el punto de prensa que hizo Monsalve y eso fue exclusiva responsabilidad de él. O sea, él fue más allá de lo que se había acordado decir, que era que iba a renunciar.
y defendió su inocencia. Entonces, mira, no, yo, y en esto ha sido bien crítica de varios aspectos que pienso que se hicieron mal, o sea, de plano, no voy a entrar a justificar porque me parece que además no es bueno tampoco hacerlo desde nuestro sector y menos en mi caso, ¿cierto? Con lo que represento y espero seguir haciéndolo. Pero otra cosa es, en el fondo, que yo piense, ¿cierto?, que ella tenga que salir por esas razones. Ese es un paso más allá. Y además porque también me parece que hay errores, digamos, que se cometen en el marco de la gestión que hizo el gobierno en su totalidad y tampoco sé, dentro de la dinámica interna, de cómo se toman las decisiones, de quién es responsabilidad ciencia cierta. Yeah. Mira, lo primero que creo es que, viendo además los resultados electorales de los alcaldes, hay alcaldes de este sector, digo, que tienen una alta votación, partiendo, ¿cierto?, por Tomás, pero también por Matías Toledo, y me parece que es lo primero que hay que hacer, o sea, el poder tener una alianza, ¿cierto?, una conversación, un diálogo en donde todas las alcaldías del sector progresista logren estar representadas por Claudio Rego, me parece un paso esencial. Y lo otro también es que el sector político del oficialismo también se involucre de manera más activa, más presente en la campaña de Orrego, porque independiente de que durante este tiempo, ¿cierto?, yo vi a varios concejales, todos los concejales de hecho de partido o los consejeros regionales de nuestro sector hicieron campaña con Orrego, pero para una elección como esta hay que ir un pasito más allá, creo yo, si queremos hablar de que realmente represente a nuestros sectores y por lo tanto que a quienes nosotros les hablamos terminen votando por Claudio. Yo creo que va a pasar, yo creo que va a ganar Claudio Rego, no veo que sea otro el escenario. Pero sí sería importante tener una gran victoria frente a la derecha. No, que digo que en el fondo lo que tú dices también me resuena inmediatamente porque se va a instalar la idea de plebiscito metropolitano, con el alcance que tiene, de plebiscito por el gobierno, digamos. O sea, es decir... Eso es lo que quiere instalar la derecha desde ya, sí. De hecho, lo dijeron ayer en varios programas. Ahora, con lo mismo que tú señalas, es decir, abrazarlo desde el conjunto de... Tiene su riesgo, dice. Tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos, pero la gobernación regional metropolitana es muy relevante. Tanto así, o sea, también lo creo respecto a la de la región, al de la quinta región, también es relevante para nosotros, como un DACA, poder ganar de buena manera y tener una amplia diferencia. Entonces, hay hartos balotajes que son relevantes para nuestra fuerza política y yo correría ese riesgo. ¿No? Creo que es un riesgo interesante en términos electorales, aunque todos los riesgos pueden salir bien o pueden salir